Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Un placer saludarle. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, su servidor José Ángel Gutiérrez le invita a quedarse con nosotros. Llegamos a nuestro programa 386 de Coronavirus, la pandemia, esta producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a todas las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Y le recordamos que puede hacer llegar sus comentarios. Recibimos sus puntos de vista, sus inquietudes a través de las redes sociales en Facebook y Twitter, Canal 44 TV, o por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Acompáñenos y participe. El tema central de hoy, aquí en Coronavirus, la pandemia: bebés nacidos de madres de familia con el virus SARS-CoV-2 y de quienes han sido vacunadas durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud y la Universidad del Reino Unido revelan que las embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer COVID grave y el riesgo de ingresar a cuidados intensivos. En la región Américas se han registrado 172.552 casos de embarazadas positivas a SARS-CoV-2 y 17 defunciones. Esto en 21 países. Cuba y Panamá han registrado un aumento de casos COVID-19 en embarazadas y decesos en Chile, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud. Algunos países reanudaron la aplicación de la vacuna COVID-19 que fue puesta en pausa en una veintena de naciones tras los casos de coagulación en sangre. Sin embargo, Dinamarca, Noruega y Suecia aún no lo hacen. Pues bien, y en la información, estudios muestran que recién nacidos llegan a tener anticuerpos, tanto de madre de familia como con el virus SARS-CoV-2, y en quienes son vacunadas, pero también se advierte del riesgo de nacimientos prematuros. Quizás la COVID-19 ha atacado un porcentaje bajo reciente de nacidos, gestantes y a niñas y niños, pero hay incertidumbre sobre los daños que pudiera presentar y el riesgo mayúsculo con el regreso a clases. Los estudios internacionales se han enfocado más en el grupo de recién nacidos acerca de la vía de transmisión, de forma vertical y de horizontal. El contacto con la madre de familia positiva para SARS-CoV-2, con el personal de salud o con contactos domiciliarios sintomáticos o asintomáticos. El Sistema Hospitalario Mundial reporta que a los días de nacido el bebé es hospitalizado por presentar síntomas de la enfermedad coronaria. El prediagnóstico de contagio señala que fue en casa. Otros estudios muestran que durante el nacimiento, el cual ha intentado ser demostrado desde el inicio de la pandemia, se centra en las madres positivas para SARS-CoV-2 al momento del nacimiento. En Singapur se dio seguimiento a un grupo de mujeres en etapa gestacional con COVID-19. Señala que no enferman más que la población en general y que los bebés nacidos de madres infectadas tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, no había claridad en el nivel de protección. Para ello, el seguimiento se señala es esencial para ver si los anticuerpos disminuyen a medida que crece el bebé. Asimismo, se ha analizado que la mayoría de los casos, los recién nacidos infectados por SARS-CoV-2 no presentan síntomas o son leves, y el riesgo de muerte neonatal es bajo, pero se advierte que las infecciones durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de parto prematuro. Por otro lado, aunque a la fecha siguen los ensayos de vacunas contra COVID-19 para embarazadas, en los últimos días se informó de recién nacidos de mamás vacunadas que nacieron con anticuerpos. México e Israel han dado cuenta de ello. En el Centro Médico de la Universidad Hebrea de Haifa, en Jerusalén, Israel, analizaron la sangre de mamás vacunadas con la vacuna de Pfizer y los cordones umbilicales de 20 recién nacidos. Descubrieron que los bebés tenían anticuerpos.
Informes preliminares publicados en la plataforma de preprint MedRevix indican que la vacuna de ARN mensajero del SARS-CoV-2 administrada durante el embarazo indujo una respuesta serológica materna adecuada con una transferencia transplacentaria eficiente posterior. Las investigaciones tanto de hijos nacidos de madres de familia con COVID-19 y sobre las vacunas aplicadas en embarazadas a fin de brindar protección materna y neonatal contra la infección por SARS-CoV-2 será parte de los hallazgos que estaremos presenciando en los próximos meses. Informó Isaura López Villalobos. El reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra lo tenemos con Cristina Gallego, corresponsal de EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos diarios de COVID han subido por cuarta semana consecutiva y llegan ya a los 122 millones desde que comenzó la crisis sanitaria, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha considerado esta tendencia preocupante en un momento en el que están impactando las nuevas variantes, las sociedades vuelven a reabrir y las vacunas se están distribuyendo aún de forma desigual. Sin embargo, el número de muertes se mantiene estable. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud registró unos 9.000 decesos, lo que suma un total a lo largo de la pandemia que alcanza los 2.700.000. Con respecto a la lentitud en las vacunaciones, Tedros ha anunciado que mantendrá reuniones esta semana con la Organización Mundial del Comercio para estudiar maneras de acelerar la producción de dosis. El debate es la posibilidad de suspender las patentes de los fármacos anti-COVID para que puedan producirse más rápido y a precios más bajos, aunque la propuesta todavía es rechazada por los países desarrollados donde tienen su sede muchas de las firmas farmacéuticas. Con respecto a la polémica con la vacuna de AstraZeneca, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que sigue teniendo un gran potencial para reducir las infecciones y las muertes por COVID-19 y que los beneficios que tiene superan con creces a los riesgos. Los datos estudiados en la Unión Europea, Reino Unido e India no sugieren un incremento en trombosis o tromboembolia pulmonar en los pacientes que recibieron dosis. Según los expertos, los casos reportados son un número esperable también en condiciones naturales, es decir, en pacientes no vacunados, o pueden ser incluso resultado de una infección con COVID-19. Además, todavía no hay certeza de que los casos de trombos registrados estén directamente relacionados con la administración de la vacuna de AstraZeneca, siguiendo los 18 estudiados por la Agencia Europea del Medicamento. Aún así, los expertos de la Organización Mundial de la Salud han recomendado a todos los países que sigan controlando la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 y reporten cualquier sospecha de efectos secundarios adversos en pacientes. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Cristina Gallego. Y en más información, inyectan confianza luego de poner en pausa la vacuna anticovid de AstraZeneca. Como una forma de mostrar la confiabilidad de la vacuna anticovid, que fue desarrollada por AstraZeneca, el primer ministro de Francia, Jean Castex, recibió una primera dosis. El funcionario no forma parte de grupo prioritario alguno. Así, este país ya reanudó la aplicación del biológico que fue puesto en pausa en una veintena de naciones tras los casos de coagulación en sangre. Dinamarca, que fue el primero en suspender temporalmente la inmunización, así como Noruega y Suecia, todavía no reanudan la aplicación, aunque la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la vacuna es segura y eficaz. Por otra parte, Italia quiere acelerar la aplicación de este biológico luego de la pausa. En tanto, la Organización Mundial de la Salud urgió a los países a que continúen usando esta vacuna, la cual es especialmente importante al tener más del 90% de las inmunizaciones distribuidas a través del mecanismo COVAX, informó el director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La pregunta con todas las farmacéuticas es si el riesgo de ponérsela es mayor o menor que el riesgo que supone la enfermedad que previene. En este caso no hay duda, el COVID-19 es una enfermedad mortal y la vacuna Oxford AstraZeneca puede prevenirla. El directivo advirtió que también es imperativo recordar que el propio COVID-19 puede causar coágulos y baja de plaquetas, informó Elizabeth Ortiz. En México, a través de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el Instituto Politécnico Nacional creó el primer kit o estuche para la detección de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2.
El inmunoensayo enzimático para la detección de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 en suero humano es el primer producto mexicano de esta naturaleza y cuenta con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para la fabricación y comercialización del kit denominado UdiTest-B2G. El kit constituirá una herramienta valiosa para los laboratorios de diagnóstico, ya que mediante las proteínas fabricadas 100% en el Politécnico, permite la identificación de anticuerpos contra SARS-CoV-2, por lo que coadyuvará tanto para el monitoreo de las personas que ya han padecido COVID-19, como para evaluar la eficacia de las vacunas en población nacional. Es importante señalar que el kit no es una prueba rápida. Su uso será exclusivo para los laboratorios de diagnóstico y de investigación clínica. El desempeño del producto desarrollado por el equipo de científicos y tecnólogos de la UDIVI, dirigido por la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, fue evaluado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, doctor Manuel Martínez Báez, de la Secretaría de Salud. Este inmunoensayo es un ejemplo de la investigación aplicada que se realiza en el Instituto Politécnico Nacional, la cual, bajo el cumplimiento de la normativa nacional e internacional, se plasma en la generación de productos que inciden en el cuidado de la salud y permiten refrendar el compromiso institucional de poner el desarrollo científico y tecnológico al servicio de la sociedad. Analizan el medicamento clofazimina, para tratar a pacientes con COVID-19. El fármaco es usado como tratamiento de la lepra. Publican resultados de un estudio realizado todavía en laboratorio con células humanas y con hámster infectados con el nuevo coronavirus y el uso de un medicamento que al parecer tiene un efecto potente contra el SARS-CoV-2. Se trata de la clofazimina, fármaco usado desde 1954 para tratar de manera efectiva la lepra. Los responsables del estudio quieren comenzar a probar esta molécula en personas infectadas cuanto antes. La clofazimina es una candidata ideal para tratar la COVID, detalló el inmunólogo del Instituto de Investigación Médica Sanford Burnham de Estados Unidos. Es una medicina segura, asequible, fácil de fabricar, se puede tomar por vía oral y se podría distribuir de forma global. Los resultados del trabajo muestran que esta droga reduce la cantidad de virus en los pulmones de los animales infectados. También prueba que protege de la infección y evita las lesiones pulmonares similares a las que sufren las personas con COVID grave, provocadas por una respuesta inflamatoria desmedida del sistema inmune. Explicaron los expertos que están por probar este fármaco en un ensayo en fase 2 para personas que se han infectado con SARS-CoV-2, pero aún no han sido hospitalizadas. El estudio también ha probado que la clofazimina puede administrarse junto al remdesivir, lo que aumentaría el potencial curativo, informó Rocío López Fonseca. La vacunación en adultos es poco probable que por sí sola detenga totalmente la propagación de los casos de COVID-19, según un estudio que fue realizado en el Reino Unido y publicado en The Lancet Infectious Diseases. Señala que una liberación repentina y temprana de las restricciones podría provocar una gran oleada de infecciones. Se trata de un análisis realizado antes de los primeros datos de las vacunas en el mundo, y en él se modeliza la interacción del proceso de inmunización con diferentes escenarios de relajación de las medidas de control, todo esto con el objetivo de predecir el valor R, esto es, el número reproductivo de una enfermedad infecciosa, y las muertes e ingresos hospitalarios desde enero de 2021 hasta enero de 2024. Los resultados publicados en The Lancet concluyen que es poco probable que la vacunación de todos los adultos en el Reino Unido consiga la inmunidad de grupo y contención total del virus. Por lo tanto, argumentan los autores, la liberación gradual de las medidas de control, la alta aceptación de la vacuna y preparados con alta protección contra la infección son esenciales para minimizar futuras olas. El modelo no tiene en cuenta la aparición de nuevas variantes, para las que las vacunas podrían ofrecer menos protección, ni los efectos de la disminución de la inmunidad que podrían hacer necesaria una vacunación adicional.
Nuestra modelización sugiere que es poco probable que el despliegue de la vacunación en adultos detenga por completo la propagación de los casos de COVID-19 en Reino Unido, resume en una nota Matt Killing de la Universidad de Warwick. El científico agrega una liberación repentina y temprana de las restricciones probablemente provoque una oleada grande de infecciones, mientras que la relajación gradual de las medidas durante muchos meses podría reducir el pico de futuras oleadas. Entre otros datos, el modelo asumió que la protección de las vacunas contra la enfermedad sintomática era del 88%, basándose en datos de los ensayos en fase 3 de Pfizer-BioNTech y de Oxford AstraZeneca. Y a partir de ahí, se contemplaron 4 escenarios de protección. Permítanos una breve pausa, continuamos con más. Agradecemos el que continúe con nosotros y les reiteramos nuestras vías de contacto en Facebook y Twitter, Canal 44 TV, a la espera de sus opiniones y sus planteamientos. Y bueno, continuando con más, en América 21 países reportan 1.017 defunciones por COVID-19 en embarazadas. Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 en las Américas hasta el 10 de marzo de 2021, fueron registradas 172.552 casos de embarazadas positivas al SARS-CoV-2, incluyendo 1.017 defunciones en 21 países para los cuales se dispone de información. La Organización Panamericana de la Salud reportó un incremento de 15.564 casos nuevos y 77 nuevas defunciones al comparar estos datos con las cifras del 9 de febrero. El aumento más alto en los casos confirmados acumulados ocurrió en Cuba y Panamá, y en las defunciones se observó en Chile. La última actualización de indicadores sobre este grupo en particular aborda el caso de una mujer con 25 semanas de gestación que fue consultada en un centro de atención médica debido a la ausencia de movimiento fetal, en la cual se constató la muerte intrauterina y posteriormente la infección por SARS-CoV-2 en el feto. Entre las investigaciones realizadas hasta la fecha se encuentra una en Brasil, en la que se encontró que en 5 casos de muerte fetal en mujeres con COVID-19 confirmada, sin ningún otro trastorno clínico u obstétrico significativo, la intensa reacción inflamatoria placentaria plantea la posibilidad de un efecto directo del SARS-CoV-2 sobre la placenta, sugiriendo que la muerte fetal podría ser un resultado de la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo, mientras que en algunos países de la región continúa el monitoreo de las embarazadas y puérperas positivas a SARS-CoV-2, todavía falta disponer de información sobre estos casos, advirtió el organismo internacional. Informó Elizabeth Ortiz. Un nuevo estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud demuestra que la pandemia de COVID-19 está socavando gravemente la calidad de la atención a neonatos con bajo peso al nacer o problemas de salud, lo cual da lugar a defunciones y a un sufrimiento innecesario. El estudio, que se ha publicado en The Lancet, indica que el contacto estrecho entre el recién nacido y sus progenitores tras el parto es de vital importancia, sobre todo para los prematuros o de bajo peso. Sin embargo, en muchos países se separa de forma sistemática a los recién nacidos de sus madres si se sospecha o se confirma la presencia de COVID-19, lo cual aumenta el riesgo de muerte y de complicaciones para toda la vida. Esto ocurre sobre todo en los países más pobres, que es donde se produce el mayor número de partos prematuros y defunciones infantiles. De acuerdo con el informe, este riesgo aumenta cuando no se aplica el método de la madre canguro, que implica que el recién nacido permanezca en contacto estrecho con uno de los progenitores, normalmente la madre. Si el método de la madre canguro se aplica, se podrían salvar hasta 125,000 vidas de recién nacidos. El contacto inmediato y prolongado, piel con piel, con uno de los padres y la lactancia materna exclusiva son especialmente importantes para los bebés prematuros o de bajo peso y se ha comprobado que reduce la mortalidad infantil al menos en un 40%, la hipotermia en más de 70% y las infecciones graves en 65%.
El doctor Anshu Banerjee, director del Departamento de Salud de la Madre, el recién nacido, el niño y el adolescente, y de envejecimiento de la OMS, comentó que las interrupciones en los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a la calidad de la atención a algunos de los recién nacidos más frágiles y ha dificultado que gocen del derecho de mantener el contacto vital con sus padres que ellos necesitan. Si no actuamos, dijo, ahora, para proteger y mejorar la calidad de la atención a las madres y los recién nacidos y para ampliar la cobertura de intervenciones que salvan vidas, como el método de la madre canguro, pueden perderse décadas de progresos en las que hemos reducido las tasas de defunción infantil. La OMS recomienda mantener al niño en la misma habitación que la madre desde su nacimiento para que ésta pueda amamantarlo y mantener contacto piel con piel, incluso en los casos en que se sospeche o se confirme la presencia de COVID-19. Además, también aconseja asesorar a la madre para que aplique las medidas adecuadas de prevención de las infecciones. En la revista British Medical Journal advierten sobre los posibles riesgos del virus SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas. La Organización Mundial de la Salud dirigió junto a la Universidad de Reino Unido un estudio que reveló que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave y su riesgo de ser ingresadas en cuidados intensivos o de necesitar ventilación invasiva es mayor que el de las mujeres de edad reproductiva no embarazadas con el virus. Esta investigación fue publicada en la revista British Medical Journal y detalló que además de correr mayor riesgo de padecerlo de forma grave, el pertenecer a minorías étnicas o si padecen enfermedades preexistentes como obesidad, hipertensión y diabetes, las complicaciones todavía se duplican. Los síntomas clínicos más comunes de la COVID-19 en las mujeres embarazadas fueron fiebre con el 40% y tos, aunque en comparación con las mujeres no embarazadas en edad reproductiva, las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas y contagiadas con COVID-19 tenían más probabilidades de ser asintomáticas. El aumento de la edad materna, el índice de masa corporal elevado, el origen étnico no blanco y la comorbilidad preexistente, incluida la hipertensión crónica y la diabetes, se identificaron como factores de riesgo para que las mujeres embarazadas desarrollen COVID-19 grave, informó Rocío López Fonseca. Y justo para ahondar en nuestro tema principal de hoy, los bebés nacidos de madres de familia con el virus SARS-CoV-2 o aquellas que fueron vacunadas, saludamos con gusto al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? José Ángel, qué gusto saludarte. Buen día. Igualmente. Muy afortunadamente, gracias. Pues doctor, ya hemos comentado un poco, por lo menos en la información que hemos estado difundiendo, parte de los riesgos o los efectos que puede traer consigo el que el recién nacido, su madre, esté padeciendo o haya padecido el SARS-CoV-2. Eso es. Pero vamos abundando, por favor, doctor. Con todo gusto, José Ángel. Mira, este es un tema muy importante. Esta nueva enfermedad está todavía enseñándonos mucho a la población y también a los profesionales de la salud. Pero ya son varios los estudios publicados en revistas de circulación internacional y de alto nivel editorial, en los que se demuestra que tener COVID-19 durante el embarazo puede generar dos problemas significativos. Uno de ellos es mayor riesgo a la mujer embarazada de tener un COVID grave o incluso de tener COVID crítico. COVID grave es aquel en el que los pacientes tienen tal nivel de afectación pulmonar, pero también a otros órganos y sistemas, que puede requerir hospitalización, puede requerir oxígeno suplementario. COVID crítico es aquel en que el paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos y frecuentemente ser asistido desde el punto de vista ventilatorio con un ventilador mecánico, intubación endotraqueal, etc. Bueno, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de COVID grave y COVID crítico. Pero también en la esfera del
recién nacido, lo que está también demostrado es que el riesgo de prematurez, el riesgo de bajo peso al nacer o el riesgo incluso de afectación por prematurez es mayor en las mujeres que tuvieron COVID-19 durante el embarazo. Por ahora, afortunadamente, no se ha identificado que este nuevo coronavirus genere afectaciones de tipo congénito, malformaciones, por ejemplo, etcétera. Pero sí bajo peso al nacer o prematurez. Y eso evidentemente pues representa también un riesgo para la vida del recién nacido, para la vida del neonato. ¿Esto relacionado con el virus como tal, doctor, o con el tratamiento que la madre debe recibir para hacer frente a la enfermedad? Relacionado con el virus, particularmente relacionado con la infección grave que puede causar SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas. Porque los tratamientos que se utilizan en una mujer embarazada con COVID-19 habitualmente no generan afectación al producto. Son fármacos que se utilizan con relativa frecuencia para otras patologías durante el embarazo. Nada más ciertos antivirales, que incluso algunos todavía están en proceso de investigación, no se utilizan durante el embarazo. Pero, por ejemplo, sí se pueden utilizar durante el embarazo algunos fármacos antiinflamatorios, sobre todo corticosteroides, se pueden utilizar durante el embarazo. Y no son precisamente los fármacos los que podrían ser los responsables de la prematurez o del bajo peso al nacer, sino la propia infección viral. Pero no malformaciones congénitas, por ejemplo. Nos habla de partos prematuros. Partos prematuros. No así, por ejemplo, que haya provocado abortos, vaya, el virus. Fíjate que no se ha reportado un incremento en el número de pérdidas fetales comparativamente con el porcentaje de los que ocurren en la población general, pero sí de partos prematuros y de bajo peso al nacer. Pues vamos a seguir platicando, doctor, acerca de este tema de los bebés nacidos de madres con el virus SARS-CoV-2 y también para comentar acerca de aquellas que fueron vacunadas, ¿deben o no vacunarse las mujeres embarazadas? De esto platicamos en unos instantes, no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y a propósito del tema que estamos abordando, nacen bebés con anticuerpos contra COVID-19, tanto en Estados Unidos como en México. Bebés de madres del sector salud que trabajan en primera línea nacieron con anticuerpos contra la COVID-19. Una de ellas es nutrióloga en San Luis Potosí, en México. El personal se negó a inmunizarla en primer lugar ante la falta de información sobre los efectos de la vacuna en embarazadas. Sin embargo, al insistir obtuvo las 2 dosis del biológico desarrollado por Pfizer. El Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí informó que el bebé nació el 5 de marzo. Una semana después le hicieron un estudio de sangre que indica que el sistema inmune del bebé creó defensas frente al virus que causa la COVID-19. Por otra parte, en Florida, una colaboradora del sector salud dio a luz a una niña que también tiene anticuerpos contra el virus. Los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick dieron a conocer que la madre tenía 36 semanas cuando recibió la primera dosis de la vacuna que desarrolló la farmacéutica Moderna. La niña nació 3 semanas después. Los médicos analizaron el cordón umbilical. De acuerdo con los resultados, la pequeña había nacido con anticuerpos contra la COVID también.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, señaló que es de poca relevancia científica porque cuando se vacunan embarazadas, se espera que las niñas y los niños nazcan con anticuerpos. Aunque se desconoce cuánto podrían durar los anticuerpos, el lapso sería de 4 a 6 meses. La lactancia materna contribuye a algunas dotaciones de anticuerpos. Es por eso que se recomienda por innumerables razones, dijo. Informó Elizabeth Ortiz. ¿Cómo ha impactado y cómo se le ha hecho frente a la pandemia en Turquía? Vamos en este momento con Ilya Topper, corresponsal de la agencia EFE, justo allá en Turquía. ¿Qué tal? Buen día desde México, saludos. Hola, buenos días, José Ángel, buenos días, desde Estambul. Pues gusto en saludar. ¿Y cuál es la situación por COVID-19 y cómo se les sigue haciendo frente? ¿Cómo avanzan también en los esfuerzos para la inmunización? Pues la vacunación avanza bastante bien, más rápida incluso que en otros países. Empezó más tarde, empezó a mediados de enero. Ya se han aplicado 13 millones de dosis a un total de 8 millones de personas, de los que más de la mitad ya tienen las 2 dosis, o sea que se va bastante bien en eso de la inmunización. Y además se extiende a todo el país. Hay corren todos los pueblos, incluso en la montaña, para llegar a los ancianos, que son los primeros vacunados, por órdenes de edad. Estos 8 millones de personas ya vacunadas en su totalidad, ¿representan qué porcentaje de la población? Pues no llega al 10%, pero casi, que tenemos 83 millones de personas, o sea, con 8 millones de vacunados estamos acercándonos al 10%, pero claro, es el total. De eso, solo 5 millones tienen ya las 2 dosis que son necesarias para estar inmunizados, ¿no? Hasta la fecha, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en Turquía? Pues la primera ola hace un año fue mucho más suave que en otros países, fue bastante poco reducida. El verano muy bien, y luego la segunda ola en diciembre pasado sí que fue más grave, que hubo al día más de 200 muertos. Al menos oficialmente, aunque por otra parte mucha gente aquí no se cree del todo las cifras oficiales, porque parece ser que las reales eran mucho más altos. Hay un desfase entre lo que se informa de este gobierno de fallecimientos diarios por COVID y lo que muestran las estadísticas de fallecimientos, lo que llamamos añadidos. Quiere decir, si uno compara los registros de óbitos diarios en una ciudad con lo habitual de otros años, ¿no? Entonces creemos que hubo al día varios cientos de muertos, ¿no? Aún así es una mortalidad que no es tan grande, o no es al menos no superior a países donde más afectados de Europa. Está en un plano medio ya, digamos. Aquí me acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y te quiere también hacer una pregunta. Ilya, qué gusto saludarte. ¿Qué vacunas se están utilizando en Turquía en estos momentos? Únicamente la China Sinovac. Es la única, o sea, se ha negociado también con Pfizer y también se habla de la Sputnik, la rusa, pero hasta ahora lo único que se ha conseguido comprar en diciembre, el gobierno compró 50 millones de dosis a China de la Sinovac y esta es la única que se está empleando desde que empezó la vacunación en enero. Y se ha prometido que esto en el futuro también se usará la BioNTech de Pfizer, pero hasta ahora no está disponible. ¿Estiman cuándo podrían tener vacunado al 70-80% de la población en Turquía? Pues es difícil de prever. El gobierno ha prometido que más o menos esa proporción sería en otoño, pero conforme avanzan las cifras de vacunación no parecen muy realistas. Porque eso sí que es verdad, o sea, hay mucha transparencia, hay un contador automático que se puede consultar en el Ministerio de Salud que muestra cuántas dosis se han aplicado cada día, se puede ir corriendo avanzando, ¿no? Pero ahora mismo, con el ritmo que estamos, no parece que vayamos a llegar a 50 millones de vacunados en otoño, que es lo que se ha propuesto como meta, pero no sé si es factible. Muchas gracias. ¿Riesgo, de una nueva ola de COVID-19? Que, bueno,
Ahora mismo se están reduciendo medidas de confinamiento y restricción que en invierno eran bastante fuertes, no se podían abrir bares ni restaurantes, ¿no? Ahora se está relajando y con eso también están subiendo otra vez mucho los casos de infección, de contagio, están ahora muy altos, pero con un número de fallecimientos muy menor. Es decir, que sí que parece que sube el contagio, que es normal también con la gente saliendo más, pero parece ser que no es un impacto tan grave a nivel sanitario, ¿no? Y en verano se espera que conforme venga el buen tiempo, pues que se reduzca, ¿no? Pero es difícil prever. El gobierno también ha tenido que relajar restricciones porque la economía va muy mal y mantener más tiempo el país cerrado habría sido un desastre para la sociedad desde el punto de vista económico. Entonces está en un dilema entre relajar restricciones o proteger más contra el virus. Así es, un dilema en el cual se encuentran la mayoría de los países en el orbe. Ilya, muchísimas gracias por el reporte y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Muy amable. Es Ilya Topper, corresponsal de la agencia EFE en Turquía. Un punto que llamó la atención, doctor, el mencionar cuál es la vacuna que se está aplicando, sobre todo partiendo de que hoy en día existen todavía muchas personas que dicen, es que yo me voy a esperar hasta que llegue tal vacuna, si no me la aplico. Bueno, creo que ese es un problema para todo el mundo, porque no habrá una sola vacuna que dé cobertura porcentual a la población mundial y por ende creo que deberán ser múltiples las vacunas que se sigan utilizando en el mundo. Fíjate que llama mucho la atención la alta producción de vacunas por parte de China. Sinovac, en este caso, es una de las vacunas que ha tenido mayor distribución en el mundo. Creo que no va a ser la excepción CanSino en muy pocas semanas. Y vale la pena destacar que en algunos países en Medio Oriente es posible que las vacunas que predominen en su momento sean precisamente las vacunas de China, producidas en China. Lo estamos viendo también ya en México, ¿no? En muchos países de América Latina. Claro, aunque aquí como que se le tienen reservas, es decir, se escucha a la gente, por lo menos en el caso de México, pues decir es que son la vacuna china como que no. No, yo creo que las vacunas que en este momento tienen autorización por parte de las agencias regulatorias, incluida la Agencia Regulatoria Mexicana, COFEPRIS, etcétera, son vacunas de calidad y de seguridad. Y yo creo que debemos brindarles la confianza. Yo aquí lo dije en múltiples momentos hace algunos meses, con la evolución que han tenido los ensayos clínicos de las vacunas, la que yo vea primero a la vista y me sea ofrecida, la voy a recibir, ¿verdad? Exacto. Y más porque todavía en noviembre o en diciembre a inicios estábamos con una gran preocupación porque estaba el pico de la pandemia y el personal de la salud estábamos pues sin protección aún. Entonces llegó el feliz momento de iniciar la vacunación e insisto, yo creo que la mayor parte de los profesionales de la salud estábamos dispuestos a vacunarnos con el biológico que tuviéramos a la vista, ¿no? Y aprovechamos para vincular este tema con el que principalmente estamos abordando hoy aquí en Coronavirus, la pandemia. La mujer embarazada, ¿se puede vacunar? La mujer embarazada se puede vacunar. En este momento no podemos decir que se debe vacunar porque los ensayos clínicos que han incluido mujeres embarazadas no han tenido todavía las suficientes publicaciones para que esta sea una recomendación definitiva. Ha ocurrido vacunación en mujeres que no estaban enteradas de un embarazo y en general no se ha encontrado una adversidad cuando se han utilizado vacunas contra COVID-19.
en mujeres embarazadas. El otro punto es que mujeres que han tenido esa vacunación y que sin saber que estaban embarazadas lo recibieron, efectivamente han, algunos casos, generado anticuerpos que han sido transferidos por la vía placentaria a los productos. No es de extrañar ese hallazgo porque esto ocurre con otras enfermedades infecciosas y con otras vacunas. De hecho, hay vacunas que se aplican durante el embarazo con propósito de proteger a la madre y también al recién nacido contra alguna enfermedad infecciosa. Entonces, José Ángel, no nos extrañe que en muy poco tiempo aparezcan ya diversas publicaciones de vacuna utilizada específicamente en mujeres embarazadas, vacuna contra COVID-19, y que también en poco tiempo ya la recomendación de vacunar a mujeres embarazadas contra COVID-19 sea una medida general. Tenemos que ir a una pausa. Nada más mencionar, en días pasados se mencionaba de hecho la de Johnson & Johnson, ¿no? Como la posiblemente recomendable para mujeres embarazadas y bebés. Sí, aunque varias más tienen ensayos clínicos en curso en este momento. Bien, continuamos enseguida, no se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros y justo lo comentábamos antes de irnos a la pausa. Aprueban una vacuna contra la COVID-19 de uso de emergencia para ser utilizada en mujeres embarazadas y lactantes. La vacuna contra la COVID-19 unidosis de Janssen ha recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud para ser utilizada en mujeres embarazadas y lactantes, informó el grupo de expertos en inmunización del organismo internacional. Esta es la primera vacuna aprobada para este sector de la población y se requiere de una sola dosis para generar inmunidad contra la COVID-19. Aseguró este grupo de expertos que la tecnología utilizada para la vacuna de Janssen ya fue usada en el pasado para producir otras vacunas que se han mostrado seguras en mujeres embarazadas y lactantes. La única contraindicación que han detallado los expertos es la alergia a uno de sus componentes, aunque esta vacuna está libre de adyuvantes, preservantes, material de origen animal o tejido fetal. La recomendación emitida por los expertos indica que esta vacuna ha mostrado en los ensayos clínicos una eficacia de 76.7% contra episodios severos de COVID-19 después de 14 días de la inyección y de 85.4% después de 28 días. En cuanto a evitar hospitalizaciones, su eficacia estimada es del 93% y del 70% contra casos sintomáticos de COVID-19. Como el resto de las vacunas que se están usando, la de Janssen debe administrarse bajo supervisión profesional y se debe contar con un tratamiento médico a mano en caso de una reacción alérgica, informó Rocío López Fonseca. Pues justo lo platicábamos, doctor. Sí, efectivamente. Muy pronto va a ser incluso una recomendación generalizada. Esta es una autorización de emergencia, ¿verdad? En donde la aplicación de la vacuna sería para mujeres que de forma voluntaria, pero por muy alto riesgo de desarrollar COVID crítico o COVID grave, quieran vacunarse o porque exista alguna recomendación médica específica para su vacunación durante el embarazo, ¿no? Doctor, hago un paréntesis para comentar porque nos están haciendo una pregunta a través de las redes sociales de un servidor y es que han comenzado a difundir información en la que refieren que si en el caso de México se tienen de 50 a 59 años ya se pueden registrar y ofrecen la dirección de la página de Mi Vacuna porque dicen la vacunación continúa y esto a partir del lunes 15 de marzo. Tendríamos que decir, a ver, conforme lo proyectado por las autoridades federales a cargo de todo este Plan Nacional de Vacunación, en efecto en abril se comenzaría. Pero también ya se ha dicho que existe un ligero retraso porque la llegada de las vacunas ha sido limitada de alguna manera y por lo tanto
pues esto también tendría que esperar. Es decir, hasta el momento no ha habido un aviso oficial de que ya se comiencen a registrar en el portal quienes se encuentran en este rango de los 50 a 59 años. Así que más bien hay que esperar un aviso oficial, ¿no? Yo creo que sí, porque además, José Ángel, todavía falta un porcentaje de población de mayores de 60 años para recibir la vacuna y no solamente la segunda dosis, también hay un porcentaje de adultos mayores que todavía están pendientes de recibir incluso la primera dosis de vacuna en México. Entonces, posiblemente anuncien que haya que inscribirse en el portal a partir de los 50 años de edad, pero el inicio en este grupo etario, de esta década de la vida, vaya a tardar un poco más de lo que estaba previsto, ¿no? No creo que inicie el 1 de abril. No, y seguramente será hasta que estén cubiertos con las 2 dosis los adultos mayores. Es lo que yo considero. Pues sí. Así es. Además del personal médico, que también sigue haciendo falta en algunos años. Es correcto. Doctor, a propósito de este tema de los bebés nacidos de madres con el virus SARS-CoV-2, ¿qué más debemos tomar en cuenta? Bueno, un aspecto muy importante es el momento del parto y lo relativo a la lactancia materna. Porque si una mujer embarazada tiene COVID-19, en el momento del parto tiene COVID-19 que está activo, es evidente que existe riesgo de transmisión de COVID-19 al bebé recién nacido. No por vía placentaria, lo cual en general no se considera que es una vía de transmisión, la vía vertical, pero sí a través de la vía respiratoria. Entonces, se siguen protocolos muy bien diseñados, cuidados, para evitar que se transmita la enfermedad al recién nacido. De igual manera, con respecto a la lactancia materna, en general no se ha encontrado que el virus SARS-CoV-2 se transmita a través de la leche materna, pero evidentemente se puede transmitir por la vía respiratoria durante el evento de estar lactando al producto, al bebé. En ese sentido, hay que recordar que existen alrededor de 10 días de más alto riesgo de transmisión del COVID-19 en una persona que tiene la enfermedad activa, aguda. Hay 2 alternativas: o que la lactancia materna espere a que en estos días deje de ser transmisora de la enfermedad la mujer, o la otra es una protección pero perfectamente vigilada y cuidada para que con el adecuado uso de cubrebocas, etcétera, sobre todo si la mujer fuera levemente sintomática y fuera estrictamente necesario lactar, lo hiciera. La mayor parte de los escenarios en estos momentos son esperar. Finalmente la espera podría ser de entre 7 y 10 días. Estrictamente serían 10 días a partir del inicio de los síntomas cuando una mujer tiene un COVID-19 leve o leve moderado, siempre y cuando ya no tenga fiebre ni tenga tos. Ahí tendría ya muy baja probabilidad de transmitir la enfermedad al producto. Entonces, en ese sentido podría haber esa espera y posteriormente ya iniciar la lactancia materna y con ello proceder con mayor seguridad. Hay quienes defienden o señalan que este alejamiento de la madre y de su bebé, así sea por 10 días, pues puede traer también otro impacto de índole negativa, doctor. Claro, José Ángel, indudablemente que la lactancia materna es una de las medidas de salud pública más relevantes que existen y han existido a lo largo de la historia. La lactancia materna proporciona nutrientes que no se obtienen
con la lactancia artificial. Número 2, la lactancia materna te da anticuerpos de gran valor, no solamente contra COVID-19, sino contra otras muchas enfermedades infecciosas. El acercamiento corporal representa un beneficio importante para el binomio madre e hijo. La lactancia materna va generando fortalece más aún ese vínculo que es tan importante para el resto de la vida. En fin, claro, la lactancia materna en lo posible debería no esperar, pero si se va a proceder con la lactancia materna en una mujer que recientemente ha tenido COVID, hay que hacerlo bajo los protocolos bien supervisados de los profesionales de la salud. Bien, pues doctor, como siempre, agradecidos. Gracias, José Ángel, por la invitación siempre. Muy amable. Muy amable. Y a ustedes también muchísimas gracias por su compañía. Mañana, otra cita aquí en Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.